Muy buenas tardes, doctora Luz, bienvenida a la Universidad San Martín de Porres. Reciba la bienvenida de parte del Centro de Estudios Constitucionales de esta Casa de Estudios. Y ciertamente contar con una mujer magistrada en el Tribunal Constitucional genera ciertas implicancias, algunas dudas, porque a veces se tiene el ideario que los jueces constitucionales deben ser hombres, o por lo menos la concepción se ha visto siempre así, ¿no? ¿Qué implica para usted, doctora, ser una magistrada del Tribunal Constitucional? Una gran responsabilidad, ¿no? Además, en un tiempo difícil, como todos nos estamos dando cuenta, ¿no? Difícil en la política, difícil en la seguridad ciudadana y en muchos aspectos. Hay mucha violencia, es lo que yo veo, ¿no? Y creo que a mí me parece muy bonito lo que ha ocurrido, porque, a ver, ustedes conocen las sentencias del tribunal, ¿verdad? Y más o menos conocen mi postura en ciertas sentencias. ¿Conocen la postura del doctor Manuel Monteagudo? Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, distintas, ¿no es cierto? Totalmente. Sí. Y críticas, ¿no?, con respecto a decisiones que hemos tomado los demás. He trabajado con el doctor Monteagudo los 2 años en la misma sala y los dos hemos apreciado que pensamos distinto en algunos temas, pero que los dos actuamos en conciencia, ¿no? Él, cuando dice una cosa es porque está convencido de que eso es correcto, ¿no? Igual que yo. Entonces, yo pertenezco al Opus Dei hace muchos años, y el Opus Dei que me brinda formación espiritual, así como cuando vas a la parroquia y te dan formación espiritual, pues igual en un centro del Opus Dei también te dan lo que el Opus Dei enseña, su misión en la Iglesia, porque es una institución de la Iglesia Católica, es que uno puede encontrarse con Dios en la vida diaria, ¿no? Que no hay que hacer cosas especiales, que hay que vivir la plenitud, ¿no?, de la exigencia del bautismo. Bueno, entonces yo aprendí en el Opus Dei justamente algo que decía el fundador con frecuencia, nos decía: ¿por qué no podemos ir del brazo con personas que no piensan como nosotros? ¿No? O sea, eso es ser cristiano, decía, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia muy bonita, les decía, porque pensando tan distinto, quien me propuso ser presidenta del tribunal fue el doctor Monteagudo, hace ya varios meses, ¿no? Me daba las razones por las cuales él consideraba que yo podía aportar, ¿no? Creo que también el tener más años que los demás ayuda, ¿no? Porque creo, ¿no?, una perspectiva mayor, con más amplitud de lo que son las cosas. Entonces él me fue animando. Al comienzo yo estaba reacia, pensaba que no lo veía necesario. O sea, para mí no era una meta llegar a ser presidenta del Tribunal Constitucional en ningún momento, ¿no? O sea, yo quería ser magistrada y punto, ¿no? Pero en la coyuntura en que nos encontrábamos, entre las razones que me daban, y después se unieron otros magistrados diciéndome lo mismo, bueno, dije, ya, si piensan que yo puedo servir y ser útil, ayudar en ese momento, ahí voy, ¿no? Y es así como he sido elegida magistrada. Entonces creo que es una muestra muy grande de democracia, que quien me haya propuesto, ¿no?, quienes me hayan propuesto para este cargo, sean personas con las que diferimos en criterios jurisdiccionales, ¿no?, pero que nos estimamos, nos apreciamos, y eso, como somos juntas y normal, ¿no?, como pasa con las personas, y sabemos respetar cada uno nuestro espacio. Entonces, para mí, me han preguntado, ¿no?, un poco en la línea de lo que tú me decías, me preguntaban el otro día, ¿cómo definiría usted o qué pretende usted para su mandato, ¿no? O sea, ¿qué imagen del tribunal quiere dejar? Pues yo quisiera que fuera una imagen de serenidad, de respeto y de imparcialidad. Yo creo que eso es lo que necesita el Perú, y yo quisiera que esa fuera la impronta que dejé en nuestro colegiado. Correcto, doctora. Y ciertamente el rol que tiene el Tribunal Constitucional en la sociedad repercute, ¿no?, trascendentalmente en la interpretación de la norma, los efectos de la sentencia sobre la ciudadanía, pero también es cierto de que hay ciertos problemas de carácter político, hay intereses políticos dentro de los problemas que llegan al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lidiamos, doctora, con esos intereses políticos que siempre hay, ¿no? Claro, pero nosotros definimos los asuntos jurídicamente, no políticamente, ¿no? Por eso le decía que a mí me ha servido, no digo que inmune, pero, o sea, me da lo mismo, en el buen sentido, que me puedan criticar o alabar. Si me critican, veré, ¿tienen razón? No tienen. Si tienen, bueno, me enmendaré en lo que me tenga que enmendar, ¿no? Pero
yo creo que también ahí es fundamental no estar tan pendiente de las redes, ¿no? Porque en las redes además hay mucha violencia verbal y hay gente anónima que te insulta y da pena que uno ve la vida de ciertos deportistas que se deprimen, jóvenes sobre todo, ¿no? Porque esperan de ellos lo máximo y como no pueden dar, ya los descalifican totalmente. Fíjese que cuando yo estaba allí en Arequipa y estaba con lo del sindicato, al comienzo no había sindicato en una de las empresas, después ya hubo, pero la Federación de Trabajadores Textiles tenía mucho fastidio porque en esa empresa no había sindicato y querían que hubiera para que se afiliaran, pero ellos no veían la necesidad. Entonces hablaban muy mal de mí, los de la federación, y recuerdo que una obrera que me tenía mucho aprecio me decía, doctora, no sabe todo lo que han dicho ayer en la radio tal, y todos los días están hablando, quiere que le diga el dial, ¿no? No, le dije, no me interesa, ¿no? Porque ya si sé que están insultando, dicen, ¿para qué les escucho? Entonces, igual en la política, lo que tenemos que actuar es con prudencia, eso sí, prudencia. Queremos lograr que haya más celeridad en los casos, porque ¿no? Has estado en una audiencia hace 2 meses, ¿no? Y ahora no hay ninguna respuesta. Estamos viendo cómo la informática nos ayuda más para que a veces como que se pierden en el proceso algunos expedientes, no se pierden en el más sentido, sino que como hay comisiones que estudian, y entonces a veces entre que está en la comisión y pasa al despacho del magistrado, el magistrado a lo mejor lo estudia, le dice lo devuelve, se vuelve a la comisión, y en ese ir y venir, de repente se ha pasado 2 meses, ¿no? Y no es justo, pues. Entonces, estamos ideando un sistema de alertas para que no se eternicen los expedientes, ¿no? Y cuando hay una cuestión verdad, ¿no? De trascendencia nacional, por decir así, actuar con prontitud. No al ritmo que se quiere, ¿no? A veces la gente pregunta por temas políticos, pero que no son la prioridad. El otro día me han preguntado, un periodista periodista, una doctora, ¿cuál sería para usted la prioridad de los casos que van a haber ahora en la segunda quincena de septiembre? Porque el Pleno actúa la segunda quincena y la sala es la primera quincena. Entonces, de todos los casos que tenemos, para mí el más importante es el que tuvo audiencia pública de un señor que por error le pusieron el DNI que era mujer. Por error. O sea, los científicos que estaban ahí han estudiado todo lo que hay en el expediente y nos han dicho que es un caso clarísimo por el examen de cariotipo, que es un varón con espectro normal, ¿no? Y fue un error de una partera en un pueblito de la sierra que se equivocó, ¿no? Porque tenía un defecto congénito, tenía los órganos, por decir, no le habían bajado, entonces pensó que era una mujer. Y después con los años él se enfermó, fue al seguro y en el seguro le dijeron, bueno, lo que aquí parece es que esto es una enfermedad de hombres. Entonces, bueno, pues deríveme. No, pues porque tú eres mujer, según tu DNI, y no te podemos derivar al consultorio de varones, ¿no? Y él tiene 43 años, ¿no? Entonces, ha sido súper duro. Cuando yo vi ese expediente y descubrí todo lo que había detrás, ¿no? Dije, no, esto hay que sacarlo cuanto antes. Porque ese pobre señor, claro, imagínense lo que ha sufrido, ¿no? Pero sí le reproché en la audiencia a Promsex, que era la ONG que había como cogido el caso, perdón, lo había llevado al tribunal, que desde el 2022 no presentó un solo recurso. Nunca fue a preguntar por su caso, nunca fue a hablar, señores, este caso es urgente, porque yo recibo personas, ¿no? Y te hablan así, te dicen, señor, doctor, este caso, bueno, perdón, ¿habrá un poquito de agua? Sí. Me dijo, entonces, claro, uno ya pone la antena, ¿no? De 6.000 expedientes que tenemos, no puedes saber todo lo que hay, pero si alguien te empieza a llamar, a venir, tú dices, bueno, le pongo una linterna. Pero en este caso le dije, nada, ni una vez ustedes, si no es porque a mí se me ocurrió el 1 de mayo, que era feriado, le dije, voy a ver qué este expediente que hoy... Entonces, ahí vi, ¿no? Lo que decían los exámenes médicos del cariotipo, que era un hombre, no sé, hay que arreglarlo. Y muy bien, ya tuvimos la audiencia, entonces es el primer caso que yo pienso que hay que ver. Y el segundo, me parece a mí también ya por relevancia nacional, el de que estuvo el doctor Tupayachi, que es el procurador, ¿no? del Congreso, ¿no? Poder Judicial. Poder Judicial, perdón, del Poder Judicial. Pues ese tenemos que sacar algo.
Hay muchas gracias, qué bueno, gracias. Sí. Ay, qué bien, tibiecita. Ciertamente, la tarea, obviamente, del Tribunal Constitucional es trascendental, Muchas gracias. señalada hace un momento. Gracias, gracias. Sí, perfecto. Sí, perdón. Ciertamente, la importancia de las sentencias del tribunal son trascendentales para la sociedad, pero algo que también es cierto es llegar a consensos frente a situaciones que pueden tener un matiz diferenciador por la ideología, por los intereses, por la lectura del derecho, por la interpretación del derecho. Hace pues que muchas veces no se pueda llegar a los votos necesarios para las sentencias, ¿no? Y como todos sabemos, en el ámbito judicial tiene que haber un número determinado de votos para hacer sentencia. ¿Cómo superamos ello, ¿no? En el Tribunal Constitucional, doctora? Pues con el debate, buscando el consenso. Cuando a veces uno presenta una ponencia, ¿no? Y ahí uno le explica, y entonces uno te puede decir, no, mira, no me parece por esto, yo considero esto. Entonces uno va recogiendo. Y si se da cuenta que hay más de uno que no está de acuerdo, no con el sentido del fallo, sino a lo mejor con algún aspecto del sentido del fallo o con algún fundamento. Entonces hay que saber ceder. Claro. Había una magistrada que hablaba sobre el poder de los votos, ¿no? La fuerza de los votos. ¿Se encuentra razón, doctora, ahora? La fuerza de los votos, pero con razonabilidad. Es decir, no se trata de conseguir que aprueben mi ponencia como dé lugar, no. Por eso a veces uno pierde la ponencia. Yo he perdido más de una ponencia porque veía que no había un consenso, que mi postura era minoritaria. Yo he preferido perder la ponencia y sacar un voto singular. Porque lo que uno no puede hacer es, por querer que salga mi ponencia o como sea el arreglo, no. Eso creo que no es la fuerza de votos por encima de la fuerza de la razón. La fuerza de la razón es lo que tiene que mandar. Ok, doctora. Y aquellos temas que involucran la ampliación de derechos fundamentales, o sea, una lectura mucho más aperta, ¿no? Que de repente la sociedad, algún sector de la sociedad espera, ¿no? Por ejemplo, matrimonio homosexual, ciertos derechos, ciertas libertades. ¿Cómo se lidia un tribunal, doctora? A ver, creo que siempre el punto de referencia es la Constitución y los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 4, ¿se acuerdan de la Constitución? Hay que interpretar todos los derechos y libertades de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados que tengan relación con esa materia. Entonces, por ejemplo, los temas que has mencionado, ¿qué dice la Constitución sobre el matrimonio y la familia? ¿Cómo los define? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? ¿Cómo califica al matrimonio y a la familia? El artículo 4. A ver, dime. Bueno, el artículo 4 define como instituto natural de la sociedad. Institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Que sean institutos naturales, ¿qué significa? Que sus características las ha dado el Estado o responden a la naturaleza humana. Responden a la naturaleza humana. O sea, la institución del matrimonio, la institución de la familia es anterior al Estado. El Estado lo que hace es reconocer lo que existe, ¿no? Y entonces, cuando se trata de ver qué es el matrimonio, qué es la familia, tengo que mirar qué dice la Constitución, ¿no? Y su desarrollo legislativo, que va en armonía con la Constitución. Entonces, yo creo que también ahí es un punto importante, diferenciar derechos de pretensiones. Una pretensión es cuando uno desea algo, pero no tiene un fundamento jurídico. Fundamento jurídico puede ser o el derecho positivo, o sea, el derecho de un Estado, de una región, o sea, dado por las personas, o el derecho que nace de la naturaleza. Las mujeres que viven en países de mayoría musulmana, por ejemplo, ellas tienen menores derechos que los hombres, ¿no es cierto? Las mujeres allá no pueden heredar, tienen que caminar detrás del hombre, ellas pueden ser repudiadas, pero ellas, me parece que ellas no se pueden divorciar, pero ellos sí. En fin, hay una serie de limitaciones, tienen que ir tapadas con velo. Cuando una mujer allá pide que le permitan heredar, que le pide tener iguales derechos que el hombre, ¿tiene un fundamento jurídico, natural? ¿Es una simple pretensión o es un fundamento jurídico positivo? Pensando en un país que tiene un ordenamiento jurídico que no lo reconoce. ¿Qué puede invocar esa persona? ¿Tú me puedes decir? Natural.
efectivamente. O sea que la naturaleza nos dice que somos iguales como seres humanos, pero distintos, somos complementarios, felizmente, ¿no? Porque todos fuéramos iguales, qué aburrido. No tenemos que ser distintos. Y de hecho, está estudiado, ¿no? El cerebro de la mujer es diferente que el del hombre. Cuando encuentran una momia, saben si es hombre o mujer por el tamaño del cerebro. Habrá excepciones, pero hay una regla, pero siempre hay una excepción. Entonces, cuando una persona exige algo, o viene exigido por la naturaleza, o viene exigido por la legislación en su país y no le está siendo reconocido a ella en concreto. Entonces, cuando se vean estos temas, nuestro análisis será qué dice la Constitución, qué dice la naturaleza y, por tanto, qué decimos nosotros. Para mí ese es el orden de análisis. Ok, correcto, doctora. Y perdón, ahí sí puedo hablar de un tema también que sale mucho, que es ¿no han oído hablar de la muerte digna? ¿No? Entonces resulta que la muerte digna es de personas como la señora Ana Estrada, por ejemplo, ¿no? O alguna otra persona, son muertes dignas. Entonces quiere decir que todos los que muramos naturalmente o que hayan muerto naturalmente son muertes indignas. No parece lógico. Ahora, por otro lado, ¿por qué hablan de este derecho a la muerte digna? O sea, quiere decir que uno tiene derecho a morir. Hace muchos años el Tribunal Constitucional Español, a raíz de una huelga de hambre que hubo en un penal, me parece, sí, determinó que no hay derecho a la muerte. O sea, el suicidio es parte de la libertad de actuar. O sea, tú, si realmente estimas a alguien que quiere suicidarse, imagino que no le dices, sí, tírate, nomás no. Si lo quieres, tratas de disuadirlo, ¿no? Ahora tratas incluso por todos los medios de disuadirlo, si en serio lo amarras para que no se tire. Pero si la persona se tira, bueno, se avienta y se mata, bueno, tendremos una gran pena porque no hemos podido ayudarla. Un día hablando, aquí hago un paréntesis en clase con mis alumnos en la Universidad de Piura, acá en Lima, no sé cómo salió el tema del suicidio. Entonces un alumno dijo, yo quiero hablar, entonces sí, nos contó que, y verdad lo conocí, tiene un hermano menor que tiene, o sea, no sé qué enfermedad tenía, pero no podía caminar, ¿no? O sea, una persona con una discapacidad, sí tenía, no sé si iría al colegio, no sé si llegaría a estudiar parte de la primaria y secundaria, porque por la limitación a lo mejor no lo podían llevar, ignoro. Entonces él contó que su hermano se sentía muy inútil, una carga para la familia. Y el alumno trabajaba y estudiaba para ayudar, ¿no? En su casa. Y entonces su hermano se empezó a hundir, y entonces quería morirse. Y él nos dijo, ¿no? Pues se le quebró la voz, ¿no? Pero nos dijo, y tuvimos que trabajar mucho, mi mamá, porque su papá no estaba ya con ellos, se había ido, hacía bastante, y que lo convencimos de que lo queríamos, que así como era, lo queríamos y que nosotros lo íbamos a sacar adelante entre todos y que no era una carga, sino Cero era nuestro hermano. Y entonces el hermano cambió, ¿no? Entonces nos dijo, y qué bonito después, ¿no? Ver que mi hermano otra vez quería vivir, ¿no? Entonces eso es lo normal, que si alguien se quiere matar, uno le disuada, ¿no? Entonces le decía, si hay derecho a morir, entonces tendríamos los demás el deber de matar, ¿sí o no? Yo le dice, oye, me es derecho a morir y no me puedo quitar la vida. Pero como me es derecho a morir, tú me tienes que quitar la vida. Pero el Código Penal nos dice, inclusive, que si uno no presta auxilio a otra persona sin poner en riesgo su propia vida, comete el delito de omisión de auxilio mutuo, ¿no? Entonces, vamos a convertir el deber de auxilio mutuo en deber de homicidio mutuo. ¿Parece lógico en una sociedad civilizada llegar a eso? Entonces hay que plantearse, ¿es un derecho realmente? Y además te dicen por derecho, ¿cómo es? Por respeto a la dignidad humana. O sea, no, uno de mis hermanos ha muerto hace 3 años con esa enfermedad tan terrible que ha fallecido esa señora que estaba en el hospital Almenara, creo, que tenía la enfermedad ELA, ¿han oído? Esclerosis lateral aminotrófica. O sea, a mi hermano se le fue paralizando, empezando por los pies, todo el cuerpo, todo, menos los ojos, ¿no? Y la boca. Pero era muy duro porque tenía la cabeza lúcida, ¿no? Y me acuerdo que me dijo mi hermano, además no parecía, porque mi hermano era muy fuerte, me dijo, ¿tú sabes lo que es que te pique la nariz y no te la puedas rascar?
Tienes que esperar a que venga alguien y te la rasque, ¿no? O sea que es durísimo, es una enfermedad súper dura. Y mi hermano nos pidió, bueno, su esposa, nosotros, que no quería nada artificial, ni que le pusieran sonda para comer, ni oxígeno para respirar, que él se quería morir cuando llegara el momento. Y así fue. O sea, mi hermano, cuando ya al final podía tener, en un momento estábamos con él y tenía la presión en 25, y de ahí se le bajaba a 4. ¿No? Y, en fin, entonces, ¿qué hubo que hacer? Ponerle morfina, ¿no? Para que no sufriera. Y uno sabe que mientras más morfina pongas, más rápido muere la persona. Pero ¿cuál es la idea? No es matarlo, la idea es que no sufra. Entonces, lo que ya hoy día la ciencia ha desarrollado es lo que se llama los cuidados paliativos. Mientras que la señora Ana Estrada no tenía, bueno, sí sufrió una enfermedad, pero cuando ella ha dicho que ya no quería vivir, parecía, ¿no?, que estuviera bien. La otra señora que tenía ELA, sí, o sea, ¿cuál fue el error de la familia? La metió en el hospital y no firmó su deseo expreso de no ser sometida a tubajes, a respiración artificial ni nada. Entonces ya una vez que te conectan al respirador, es difícil que un médico te lo quiera quitar porque se siente que está matando. Y está el juramento hipocrático de por medio, ¿no? El juramento hipocrático es de muchos siglos antes de Cristo. Y en ese tiempo ya, el médico que juraba que no iba a quitarle la vida al enfermo, aunque se lo pidiera. Y también juraba que no iba a darle a la mujer hierbas para que abortara. O sea que el aborto, esto no es del siglo XXI, eso es de toda la vida, ¿no? Y el suicidio o el querer matar a alguien. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque lo que hay que distinguir es, hay que impedir que una persona sufra, eso sí, ¿no? Y si alguien te dice, yo ya no puedo enfrentar la vida, ya no puedo más, lo que yo creo que hay que decir es, ok, muchas gracias. Eso no le toca, así que si quieres, te la convido. Lo que hay que hacer es darle medicinas para que no sufra. Y a lo mejor hay que dormirla hasta que se muera, ¿no? Pero una cosa es dormir a una persona y otra cosa es matarla. Entonces yo lo que aquí quiero resaltar es que se plantea como derecho, o se plantean como derechos, cuestiones que no son derechos, sino que son pretensiones. Y a ustedes les tocará en su momento distinguir, ¿esto es un derecho o esto es una pretensión? Aunque hay una gran presión ideológica en un sentido u en el otro. Justamente, doctora, lo que usted acaba de decir se enrumba en lo que algunos progresistas en los derechos tratan de camuflar, ¿no? Tratan de señalar de que los derechos evolucionan extensivamente y quizás no entramos a tallar en esa diferencia, ¿no?, de pretensiones y derechos, ¿no? Pero también el rol del tribunal es obviamente amparar todos los derechos sociales. Y dentro de ello, hace muchos años se implementó las sentencias que reconocían el estado de cosa inconstitucional, ¿no? Para tratar de impulsar un poco la responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la perspectiva, doctora, hoy en día de este tipo de sentencias, de estas recomendaciones? A ver, una pregunta importante, porque cuando nosotros hemos entrado al tribunal, había una gran expectativa que se creó porque la Corte Constitucional colombiana es muy activista, ¿no? La Corte Constitucional colombiana cambia la legislación, cambia la Constitución, o sea, hace lo que le parece a ellos 7 u 8 o 9, no sé cuántos son, 9 creo que son, que eso es el derecho, ¿no? Esa Corte ha llegado a decir, lo comento cada vez que puedo, ¿no?, que la prostitución, el ejercicio de la prostitución es una manifestación de la libre determinación de la personalidad. Y que es un oficio que ha sido muy poco amparado y ahora merece tutela reforzada, ¿no? O sea, hay que promover la prostitución, ¿no? Entonces, claro, hay que ver ahí, ese es un tema, o sea, ese es el perfil que tiene esta Corte. Entonces ella tiene mucho más personal que nuestro tribunal. Tiene, por ejemplo, 2 jueces que se dedican solamente, se van rotando, a ver las improcedencias. Entonces creo que el 70 o 80% de las acciones que llegan a la Corte son improcedentes, entonces ya no las ve el Pleno, ni siquiera una sala, lo ven 2 jueces y simplemente dicen no, esto no, esto no, esto no, esto no. Bueno, entonces ellos tienen también pues, personal para hacer una supervisión de esa sentencia en la que declaran que hay un estado de cosas inconstitucional. ¿Cuál es el problema con esas sentencias? Que el remediar aquello depende de las políticas públicas. Las políticas públicas, ¿de quién dependen? ¿De qué poder del Estado? Ejecutivo. Del Ejecutivo. O sea, nosotros, bueno, a mí me han dicho que
un juez de la Corte de Colombia me comentó que ellos tienen poder de meter en la cárcel a un ministro si no les hace caso. O sea, una cosa increíble, ¿no? En Guatemala también. En Guatemala ponen acción de amparo, pero contra cualquier cosa, increíbles son. Hasta porque le quitan la confianza a un ministro, ¿no? O sea, en fin, cada país tiene su propia realidad. Entonces, cuando hemos entrado, yo veía, ¿no? Porque me pidió, bueno, fue una de las personas que al interior del pleno dijeron que yo fuera la presidenta de esta comisión para supervisar las sentencias, pero yo empecé a ver, dije, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que desasinen las cárceles, por ejemplo? ¿No? ¿Yo voy a hacer que pongan otra penal? O sea, yo como, no puedo, pues no puedo. ¿Qué sí puedo hacer? Fomentar el diálogo, eso sí, lograr que se entiendan, pero a un nivel, o hacer una gestión personal. Pero yo veía que, y además, ¿qué gente va a hacer la supervisión? ¿Los magistrados nos van a dedicar a supervisar? Entonces, ¿a qué horas decidimos? Si ni siquiera llegamos a bajar la carga procesal que tenemos. Voy a designar a mis asesores que tienen que estar viendo los casos a que se pongan a hacer la supervisión. No tiene sentido. O sea, a mí al menos me parecía que no tenía un sentido práctico. Además, normalmente la ejecución le corresponde al juez de ejecución. Extraordinariamente le corresponderá al tribunal, como pasó con el caso Fujimori. Pero después son los jueces los que tienen que hacerlo. Entonces, yo creo que allí habría que hacer un cambio legislativo para que fuera operativa la supervisión y para que haya algún tipo, no sé, sanción no me parece, porque es muy amplia lo de poner en marcha esas cosas inconstitucionales, remediarlas, pero sin indudablemente tiene un cierto eco, porque cuando hemos declarado estado de cosas inconstitucional en relación al agua potable en Loreto, no sé mucho, con el caso Punchana, allí haya salido un decreto legislativo que han declarado en emergencia en Loreto el estado de esto, ¿no? El agua potable en Loreto, y han empezado a hacer cosas. Entonces, sí parece más bien que en esa línea hay que trabajar. O, por ejemplo, lo de las cárceles. ¿Qué hice yo? Yo me he ido de manera personal, he visitado cárceles, ¿no? Y he ido a verlas. Entonces, claro, todos se han puesto nerviosos en el buen sentido. Entonces, no, que va a ir a la magistrada Pacheco, ¿no? He ido al penal de Santa Mónica, al de alta seguridad, he ido a Sarita Colonia, que es el más hacinado, y me decía el ministro de Justicia, doctora, ya he conseguido que la presidenta autorice un nuevo penal, ¿no? Lo que ha comentado el 28 de julio, pero dice, ya tienen el presupuesto aprobado. Entonces, algo ha podido hacer el tribunal, ¿no? Pero creo que más que por una sentencia puede servir para decir, oiga, eso está fatal, ¿no? Pero de ella supervisar me parece que es más bien en la línea del diálogo, ¿no? Del diálogo, del acercamiento, y a la medida que también la gente va tomando más conciencia que el tribunal es el último árbitro, ¿no? Cuando hay una controversia en esos temas fundamentales. Entonces, a medida que crezca la autoridad moral, por decir así, del tribunal, sus sentencias tendrán más influencia en las decisiones de las políticas públicas. Eso es lo que... Okay, doctora. Y en esa idea de dialogar, viene la idea del diálogo de las Cortes, ¿no? ¿Cómo dialoga el Tribunal Constitucional con la Corte Interamericana? ¿Usted cómo aprecia justamente la posición que la Corte Interamericana tiene, ¿no? en las múltiples sentencias que manifiesta de la lectura de los derechos y cómo puede dialogar con la lectura peruana de un tribunal local? Sí, yo he visto ya dos sentencias relativamente antiguas del tribunal, no tan antiguas, pero sí más de 10 años alguna, en la que señala el Tribunal Constitucional peruano con respecto a la Corte que es una relación horizontal, no vertical. Y que además la Corte Interamericana lo dijo alguna vez, pero después a veces en la práctica no lo realiza, es que hay un margen de apreciación para poder aplicar lo que diga la Corte. Nosotros estamos ligados a la Corte a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y lo que hay que tener en cuenta siempre, tanto en una sentencia de la Corte, del Tribunal o del Poder Judicial, que para que una sentencia sea realmente válida, tiene que tener una corrección material y una corrección formal. La corrección formal es que siga todos los cauces establecidos formalmente, ¿no? Ha sido aprobada por la mayoría que corresponde, se han seguido las audiencias, el derecho, exacto, ya, muy bien, puede ser que formalmente eso se haya cumplido,
pero hay que ver si lo que decide materialmente es o no conforme a la Constitución y a los tratados. Entonces, hay gente que me ha dicho, me decían también en estas entrevistas de estos días, doctora, pero a ver, con lo que pasó en el caso Fujimori, ¿por qué el tribunal ha actuado como una mesa de partes? Podría haber evaluado, porque lo que han dicho ustedes es que había una sentencia que era cosa juzgada, porque nuestro colegiado no dio el indulto a Fujimori, no convalidó más bien, ¿no? Lo ha convalidado el colegiado anterior y quedó allí, un poco en stand-by, y no se ejecutaba. Entonces, lo que me decían es, ¿por qué ustedes lo han ejecutado? Yo me decía, porque es cosa juzgada, pero no pueden ser como una mesa de partes. Entonces yo le respondí, ¿qué sería si cada vez que cambia un colegiado, el nuevo colegiado se pone a investigar a ver si las sentencias que ha dado el anterior le parecen o no correctas? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Sería imposible, sería de nunca acabar. Entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, eso es cosa juzgada, la cosa juzgada se ejecuta. Bueno, en este caso que había además una resolución de la Corte que decía que si se ejecutaba el indulto, se vulneraba, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué decía la Corte si que se ejecutaba el indulto? Se vulneraba el derecho de acceso de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, a ver, a mí me parece, por un lado, un razonamiento que es una falacia, y por otro, que la competencia de la Corte, ¿no?, la supervisión, es cuando el Estado es parte en un juicio que se ha seguido ante la Corte. El indulto de Fujimori no tenía nada que ver, es una figura distinta al juicio de Barrios Altos y La Cantuta. A ver, el acceso a la justicia, ¿en qué consiste? Al menos en el mundo occidental, en poder acudir a un juez imparcial, a tener un juicio justo, a que los recursos y el procedimiento sean accesibles, no sea una cosa tan extraña que uno no pueda transitar por uno de estos procedimientos. El indulto, ¿a quién se le da? A alguien que cometió un delito. Ok, ¿qué significa el indulto? No es una amnistía. El indulto es, señor, tú te hemos dado 20 años de cárcel, a los 10 te indulto, y los 10 que te quedaban lo vas a pasar en tu casa, pero tú sigues siendo un delincuente. En el Perú, para que dejara de serlo, pues tendría que, para que se rehabilite, tendría que pagar la reparación civil. Y ahí ya está rehabilitado. Entonces, si la Corte me dice que conceder el indulto afecte el acceso a la justicia, me está diciendo que no puede haber nunca indultos, porque todo indulto trae consigo que se va a acortar la condena de un delincuente. Entonces, todo el mundo acepta los indultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el Perú? Decir, bueno, yo decía, para mí esto es una falacia, ¿no? Porque entonces no podría haber nunca indultos. Por otro lado, ¿qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre los deberes de los jueces al interpretar la Convención? Dice expresamente, los jueces no pueden interpretar los derechos y libertades de esta Convención, creo que es el artículo 29, de un modo más restrictivo que el que concede el derecho nacional de los Estados partes. O sea, tiene que preferir el derecho nacional al convencional si el nacional es más tuitivo. ¿Qué teníamos nosotros? Un indulto. Un indulto es perdonar la pena a un condenado. Ok, eso es una medida de protección de un derecho humano que se ha concedido a alguien. ¿Qué pedía la Corte? No lo ejecutes. ¿Quién protegía más el derecho de esa persona? Fuera quien fuera. Alberto Fujimori, Juanito Pérez, un marciano, quien fuera. A este señor le protegía más el derecho el derecho peruano. Además, dice el artículo 8, me parece, ¿no?, del título preliminar, ¿no?, del código, que cuál hay que preferir, el nacional si es más protector. Efectivamente. Entonces, aquí no había nada de política. Yo no soy fujimorista, ¿no? O sea, lo que he hecho es decir, bueno, yo y mis colegas que me apoyaron, que no tenía competencia la Corte en este caso, ¿no? Porque no tenía nada que ver. Entonces, ¿cuál es la relación con la Corte? Dependerá. Porque yo digo, si un día la Corte decreta y dice, señores, hemos podido comprobar que en el Perú los adultos mayores no son bien cuidados por el Estado. Por tanto, a todo aquel que cumpla más de 95 le aplican la eutanasia de manera indolora para que esta persona viva en condiciones dignas. Porque lo diga la Corte, ¿le voy a hacer caso? No, es que la Corte ha dicho. Yo tengo que ver qué dice la Corte, qué dice la Convención, qué dice mi Constitución y actúo en consecuencia.
¿Estamos de acuerdo? Ok, doctora. Doctor Joaquín. Doctora, Sí. mucho gusto, gracias por estar aquí. Y bueno, mi pregunta iba un poco más vinculada a uno de los procesos que, digamos, está teniendo más relevancia dentro del tribunal, y es justamente el proceso de competencia, Sí, digamos, ¿no? competenciales. Si bien es cierto, la tutela de los derechos siempre está ahí permanentemente, pero claro, al momento de tratar de garantizar orgánicamente nuestro Estado y la Constitución, surgen estos problemas. Y claro, sin ánimo de buscar un adelanto de opinión, que siempre creo que es importante evitar, sí me gustaría saber, y creo que podría compartir con nosotros más o menos, cómo ve este tema de los problemas de los conflictos competenciales, vamos, en perspectiva de lo que viene, porque claro, seguramente estos no van a ser los únicos, ¿no? Bueno, a lo mejor yo creo que pueden ayudar a clarificar el panorama. Creo que ese es nuestro deber ahora, ¿no? Como están habiendo alegaciones de uno o del otro que se inmiscuye, también he puesto en manifiesto cuando fue ese conflicto competencial que se planteó entre el Congreso y el Poder Judicial por elección ¿quién era? El defensor del pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes eran los que presentaban la acción de amparo para detener el proceso? Era el sindicato de trabajadores de la Defensoría, ¿no? ¿El Poder Judicial cuándo detuvo la elección de los magistrados del TC? A través de un señor que planteó que lo parara. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Señores, elegir al defensor del pueblo, elegir al tribunal, a los miembros del tribunal, es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y ahí el Poder Judicial no puede intervenir. Sin embargo, si en el ejercicio de esa potestad que tiene el Congreso vulnera derechos fundamentales, allí sí, esas personas pueden entablar una acción de amparo. Porque si no fuera así, estaríamos nosotros, como decir, promoviendo un Estado tipo nazi, ¿no? Porque Hitler hizo lo que hizo con los judíos porque el Parlamento alemán aprobó las leyes discriminatorias. Entonces no puede ser que el Congreso diga A y sea el oráculo de Delfos, ¿no? O sea, el Congreso también se equivoca. Entonces nuestra misión será decir, y ahora tenemos ocasión con estas cosas que está ahí acá, decir, señor, mira, acá sí era total competencia tuya y acá no, entonces la gente tiene derecho a hacer lo que está haciendo, por decir, ¿no? Y en los otros, que es el Ministerio Público, la presidenta, bueno, igualito, decir, no, tú hasta aquí, como pasó también cuando la señora Benavides, todo el poder, el Ministerio Público planteó también un conflicto competencial diciendo que la Junta Nacional de Justicia no podía investigarla. ¿Y qué dijimos? Señores, sí puede investigarla, pero si al hacerlo vulnera sus derechos, ella, o quien fuera, podrá presentar su acción de amparo. Entonces aquí yo creo que podemos contribuir a poner la cancha más clara. Correcto, doctora. Doctora, antes de ceder el uso de la palabra a los estudiantes, a los integrantes del centro de estudios, solo de repente una pequeña acotación. Ciertamente el público, el ciudadano común de a pie, tiene una lectura muy particular de la labor del Tribunal Constitucional, ciertamente la que los medios le dan, porque no tiene mucha llegada quizás a las sentencias. Pero ¿cuál podría ser ese mea culpa que el tribunal pudiese tener frente a la comunicación directa con la ciudadanía, ¿no? Con aquel público que no es abogado y que quizás se desinforma con la televisión, ¿no? Con los medios? A ver, al menos de mi parte, yo he procurado todo este año último, yo he pedido entrevistas en las radios a nivel nacional, ¿no? Se me han estado entrevistando en radios de Ayacucho, de Cusco, de Piura, no me acuerdo qué otras ciudades, de Loreto, de Quito, perdón, varias, ¿no? De Moquegua. ¿Por qué? Porque como yo, gracias a Dios, he vivido en Arequipa, en Chiclayo y en Piura, sé lo que es el centralismo limeño. Entonces, todo parece que fuera Lima, ¿no? Y eso es una injusticia, ¿no? Y de hecho, cuando hemos acudido a estas audiencias descentralizadas, las autoridades se sienten muy honradas, como que se les tiene en cuenta, ¿no? A esa zona del país, como porque les parece que nadie se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, creo que es importante que vayamos a los radios, a por la radio, que llega mucha más gente, pero hemos procurado también salir a los medios de comunicación cada vez que ha habido una sentencia, y hemos salido los magistrados a explicar la sentencia, pero más bien yo agradecería que ustedes me digan qué les parece que podemos hacer adicional para mejorar esa comunicación. Yo más bien estoy abierta. Sí. En esa línea, por ejemplo, no recuerdo el ministro exacto, pero tuvo esta iniciativa, digamos, algunas normas como pasarlas a un lenguaje más coloquial. ¿Considera que de repente el tribunal deba contar de repente con
digamos, un asesor de comunicación o alguna persona encargada que de repente pueda explicar los casos de una forma más utilidad, por ejemplo, para la población que de repente no tiene estudios, digamos, en materia de derecho o en materia política. Porque suele haber que sale una sentencia en la prensa, dependiendo de para qué postura estén, digamos, alineados, mastica la sentencia y la presenta, digamos, de otra forma, que finalmente no es lo que el tribunal ha dicho, en el fondo del caso. O no es el razonamiento que se ha aplicado, pero ya, digamos, la prensa tiene mayor cobertura. Mira, tienes toda la razón, esa es una meta, pero ahí hay una deformación jurídica de nuestros asesores y muchas veces de los abogados, y en general, ¿no? O sea, a veces se plantea una sentencia pues de 40 páginas, ¿no? Entonces, nosotros mismos decimos, no, ya, eso, ¿quién lo desentraña? Entonces, estamos insistiendo en que, o sea, hay temas que son polémicos y que no vale la pena, o sea, hay que tratar de que la sentencia vaya al caso concreto, analice el caso y no suelte un montón de teorías y doctrinas y no sé qué. Ay, sí, bueno, ¿cuándo llego a lo que me interesa, que es la decisión casi, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa línea, pero yo creo que más tener un comunicador es lograr que los asesores, los abogados, todos nosotros los magistrados, comprendamos esa problemática y seamos cada vez más sencillos en la manera de exponer, eso sí, con propiedad jurídica de todas maneras, pero hay que aprender creo yo, a redactar de una manera más concreta, más concisa y más accesible para la gente. Pero perfecto que lo digas. Lo voy a comentar en el pleno. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Sí, dime. Era el que sí. Sí, pero primero, buenas tardes y también agradecerle su predisposición por venir acá a la universidad. Usted hacía mención al tema del margen de apreciación y bueno, estoy muy de acuerdo con eso, que es una figura que se trae desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahí se evidencia de que hay un rol no menos conflictivo entre tanto la Corte con los estados, hay un rol más dialógico. Entonces yo por eso estoy muy a favor de que se traiga esta figura hacia el contexto americano. Me gustaría saber usted qué le podría responder más bien a las posturas contrarias, ¿no? Ya que recientemente leía la opinión del ex juez brasileño de la Corte, Cacao Trindade, que decía de que esta figura lo que fomentaría sería un fuerte nacionalismo o un incumplimiento a las sentencias decididas por la Corte. Quería saber cómo podría más bien deslindar o desmentir estas afirmaciones que buscan más bien no aplicar esta figura. A ver, es cierto que el margen de apreciación, el primer problema es que la Corte tendría que darnos una mayor amplitud, ¿no? para tener ese margen. Y sí he tenido oportunidad en el último congreso de poner de manifiesto que hay en el 2019 varios países, estaba Argentina, ¿no? Me parece Chile, Paraguay, varios, hicieron con un planteamiento público ante la Corte para que respetara más las constituciones de cada país, ¿no? Y les diera ese margen de apreciación, porque lo que no puede haber es una uniformización de todos, como si todos fuéramos idénticos, ¿no? Cada país tiene su realidad y entonces yo creo que tiene que respetarse la autonomía, que la Carta de las Naciones Unidas lo reconoce, cada país es autónomo. Entonces, creo que esa es una mentalidad un poco dictatorial, ¿no? Es como, no sé, ¿no? A veces sí ha ocurrido, ¿no? Te digo, una ONG, me acuerdo que planteó que quería, nos citó para acompañar en un proceso a una entidad, ¿no? Voy a acompañarlos en este proceso. Entonces, claro, que una ONG le diga a una entidad, te voy a acompañar, ¿qué significa? Significa que no confío que lo vas a hacer bien, ¿no? Yo voy a estar ahí para cuidar que lo hagas bien. Entonces, creo que esas son manifestaciones de una desconfianza en nuestra capacidad de organizarnos, de decidir. Otra cosa es que te aconsejen, que te digan. Hay que tener una mayor seguridad en que los peruanos podemos hacer las cosas bien y que no se trata de que cada uno haga lo que le da la gana, sino que la Corte también tiene que ir entendiendo que sus fallos no están siendo cumplidos precisamente porque no da un margen para que se aplique conforme a la realidad y a la constitución de cada país, ¿no? Habrá siempre posturas contrarias, eso es así en la vida, pero
la experiencia le tiene, yo creo que la Corte si tiene un buen feedback, se dará cuenta que la mayoría de sus resoluciones no están teniendo el efecto que era deseable, justamente por no respetar esa diferencia entre los países. Sí, dime, tú, sí. Buenas tardes, doctora. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Ya. Mi pregunta es referida a los informes orales ante el TC, ¿no? Ujú. Además de la lectura de la sentencia misma que se publica en los portales web, una forma en que no solamente los estudiantes de Derecho, sino toda la ciudadanía conozca de los casos es a través de las audiencias públicas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia tiene para un magistrado constitucional las audiencias? Si es que de repente estas pueden lograr cambiar la perspectiva que primigenamente puede tener uno del caso. Y, como su pregunta, ¿qué sentido tiene de que los informes orales muchas veces no sean obligatorios? Si es que, bueno, el código alguna vez, cuando nació el nuevo código, estableció la obligatoriedad. Esto luego fue interpretado. Sí. Quisiera saber su opinión sobre respecto. Muchas gracias por las dos preguntas. Respecto a la primera, mira, lamentablemente he de decir que en estos 2 años he comprobado que muchos abogados mienten. Porque en la audiencia te dicen una cosa y dices, ¡ay, pobrecito, qué barbaridad! ¿Cómo es posible, no? ¿Vas al expediente? Nada que ver. Es otra realidad, ¿no? Entonces, digo, muchas veces no te aporta nada, al contrario, dices, ¿qué tal? Qué cara dura, ¿no? Para venir a decir todo esto. Temeridad. Sí, una temeridad increíble. Pero te das cuenta después porque claro, yo voy a la audiencia, tengo un resumen del expediente, pero ahí te dicen cosas que uy, a lo mejor sí, ¿no? Entonces vuelvo a hablar con el asesor, vuelvo a revisar el caso y resulta pues que no, que era todo un cuento. Pero en otros casos no. Por ejemplo, hay uno que tendrá audiencia pública, donde, por ejemplo, es una persona que cometió un delito, creo que hace como más de 20 años, no sé, pero mucho tiempo, más, y le abrieron la carpeta fiscal como unos 30 años después. Entonces tú dices, ¿por qué se han demorado tanto en abrir la carpeta fiscal, ¿no? O sea, la acusación, o sea, ya te muere 5 o 6 años, ya es demasiado, ¿no? Demasiado, pero 30, pero no hay nada en el expediente que justifique. Entonces uno podría decir improcedente, pero bueno, a lo mejor hay alguna razón y aquí a lo mejor ha habido una prescripción, hay uno a saber. Entonces ahí se dice, bueno, que vengan a la audiencia y siempre ya, bueno, mi lección ha sido ante las mentiras, decir, bueno, si usted dice eso, adjunte un documento que avale lo que nos está diciendo, ¿no? Y a veces, pues no te presentan nada, pero en un caso como este, por ejemplo, sí podría cambiar totalmente la perspectiva. Si la persona, claro, suelen ser personas de muy escasos recursos, muchas veces con abogados de oficio, ¿no? Que no saben cómo plantear, cuántos habeas corpus salen como improcedentes. ¿Por qué? Porque quieren que actuemos como cuarta instancia, ¿no? Pretendemos que veamos todo, ¿no? Lo que siempre dices tú, quieren que veamos las pruebas, que volvamos a ver, no corresponde, salvo que se haya ofrecido una prueba, se haya aceptado y después no la actúan, ahí sí, ¿no? O que ha habido unas pruebas que se han actuado y no dan cuenta de ellas en la sentencia, cosas de ese estilo, porque es la motivación al final. Pero lo otro, y a veces sí, la verdad que cuesta, ¿no? Yo tenía un caso difícil de una persona que me aseguraba, ¿no? Que era inocente, o sea, mi nombre era la hermana, un caso bien curioso, ¿no? De alguien que estaba en otro país y entonces alguien que era peruano como él y de un pueblito del Perú, se encontraron en ese país extranjero y el otro le dijo a este que estaba en la cárcel, le dijo, oye, mira, yo estoy trabajando acá, pero ya me voy, cóbrame este dinero de mi trabajo y me lo depositas a mi cuenta. Ya, le dijo él, te lo deposito. Era poco dinero, ¿no? $300, una cosa así, no era una gran cantidad. Y entonces le depositó y resulta que ese señor que viajó, cuando llega a Lima le encuentran droga en la maleta. Y entonces él dice que el que le mandó la plata es el que le hizo el negocio, o sea, el que manda es el de allá. Y que le iba a entregar la maleta a un señor X. Y entonces el señor X no aparecía, y como tanto este señor que vivía afuera, al final lo extraditan, lo traen, y él estaba en la puerta del colegio de su hijo esperando que el hijo saliera del colegio, y lo para la policía y lo trae, ¿no? Porque estaba
estaba acusado de este asunto. Y él nunca no tenía la menor idea, ¿no? Ni que el otro estuviera en drogas, ni la maleta, ni nada, es lo que él afirma. Entonces la hermana empezó a averiguar, empezó a estudiar Derecho, pues decía, mi hermano es inocente, e incluso le ofreció a la fiscal, mira, si dices que eres inocente, perdón, que eres culpable, te van a dar menos años, ¿no? Y accedes a beneficios penitenciarios. Le digo, ¿cómo voy a decir que soy culpable si yo no tengo nada que ver? No quiso, ¿no? Y ya lleva más de 10 años en la cárcel. Pero entonces dice que ella quiso averiguar quién era este hombre que no aparecía, el que iba a recibir la maleta, y estaba muerta. Esa persona estaba muerta. Entonces ella tiene que hacer toda una indagación, la ayudó a la Defensoría del Pueblo para encontrar la tumba, para poder presentar que estaba muerta, pero la corte le dijeron que no, o sea que no valió todo lo que ella hizo. Entonces llegó donde nosotros y ella me lloraba y me decía, claro, tú le oyes y dices, debe ser inocente, te da toda la impresión, ¿no? Pero yo no podía revelar las pruebas. O sea que yo me sentía, ¿no? Y le dije, mira, aunque probablemente tú tienes la razón, pero yo no tengo jurisdicción para meterme en la prueba y decir acá, salvo lo que les he dicho. Entonces, es muy difícil, ¿no? Más bien sí, le he aconsejado pues, que vaya a un abogado bueno y que al abogado le he pedido que a ver si puede hacer un pro bono, ¿no? Por esta persona, ¿no? En su estudio, y a ver, pues, y que vean que tiene que ver el Poder Judicial, o sea, no en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, sí te ayudan las audiencias para darte más cuenta de qué puede estar pasando, ¿no? Y lo otro que me preguntaste que era de la... Sobre la obligatoriedad de la vista de la causa. ¿Qué pasa? Como te decía antes, la mayoría de los casos que vienen son improcedentes. Entonces, si tú le das... Mira, si son 6.000 casos, cada informe oral mínimo 5 minutos. 5 minutos por parte son 10 minutos. 10 minutos por los 6.000 casos, ¿a qué horas vamos a estudiar los expedientes y a qué horas vamos a juzgar? Es inviable, es inviable. Por eso, mira, en Alemania, por un lado, nunca hay vista de la causa, nunca. Ellos solo ven papeles. Y cuando ha habido alguna vez, nos decía un juez, en los 6 años que llevaba 1 o 2, ha sido porque el tribunal ha considerado que había insuficientes medios de prueba, o sea, insuficientes elementos para poder decidir. Pero no hay vista de la causa. En España solo hay cuando lo pide, o sea, en todos los casos es cuando lo pide el tribunal. Certiorari. ¿Ah? Una suerte de certiorari. Exactamente, o sea, y porque, como decía, me comentaba un asesor, me decía, doctora, en el Perú eso nunca se va a dar porque los abogados litigantes del derecho constitucional son los que presionan en el Estado para que haya vista de la causa, porque es un negocio. Sí, es verdad. Te cobran por ir a acompañar al cliente, por ejemplo, a una entrevista con nosotros, les cobran, o les cobran por hacer el informe. Entonces, claro, aquí les puedo contar algo, o sea, bueno, lo puedo decir, un abogado que vino una vez, o sea, vino con se supone el cliente, y le pregunta al abogado, a ver, aquí viene su causa como improcedente, ¿por qué le han dicho que es improcedente en el Poder Judicial? Entonces sacó el teléfono y entonces empezó así, bueno, un momentito, a ver. Entonces le digo, señor, si no está preparado, salga y se prepara y regresa. No, un momentito. Le digo, usted me puede explicar, porque claro, yo tampoco tengo media hora para hablar a cada persona. Entonces ella empezó a decirme, y entonces el abogado titubeaba, me dijo 4 generalidades, y le dije, mire, yo con esto no le puedo decir nada, ¿no? Hay que ver el expediente y ya será. Volvió a venir otra segunda vez, parecido el panorama. Dije, no, este señor les cobra por venir y no... Entonces la tercera vez que vino, le dije, señora, usted le paga... No, primero a la señora igualito. Y el abogado le va a explicar. El abogado no me sabía explicar. Entonces el señor, usted explíqueme. Entonces ella me dijo un poquito, pero ya el resto era muy técnico, no sabía. Entonces le digo, señora, ¿le cobra el abogado por venir? Entonces lo miraba, como diciendo, ¿le digo o no le digo? Entonces al final no me dijo, pero me dijeron, mi secretaria me dijo que salió furiosa la señora, ¿no? Furiosa contra el abogado, porque claro, ni estaba preparado ni nada, se veía que cobraba. Entonces la siguiente que fue a audiencia pública, y estaba el abogado, yo le advertí a mis colegas, le dije, mira, yo a ese abogado le voy a decir, ¿no? Porque es un abuso, pues, ¿no? Para la gente. Además, él era el hermano del abogado, que también era abogado. O sea, no venía el que hablaba en la audiencia, sino el hermano.
Y entonces, claro, me imagino que el hermano ya le había avisado que yo no sabía, ya la tercera vez lo había cuadrado. Entonces le dije, señor abogado, antes que nada, yo quiero decirle que la próxima vez, si usted pide audiencia conmigo, tiene que ser usted el que va y no mande a su hermano. O que su hermano pida la audiencia, pero no se presente como si fuera otra persona. Y algo más le diría, ¿no? Y él solito me dijo, pero que sepa, doctora, que nosotros aquí hacemos una labor social y nosotros no cobramos. Claro, entonces dije, ¿no cobran? ¿Está usted seguro? Bueno, frente a los 3.000 que cobran los demás, 100 soles no es nada. Entonces, ya bueno, quedó el señor y ya de ahí se ha compuesto. Pero, entonces, hay muchos elementos que, digo, no se trata de oír a todo el mundo. No podríamos juzgar, no podríamos tener la voz real. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Última pregunta ya para cerrar. Sí. Doctora Luz Pacheco. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta básicamente es un poco de derecho interno. En nuestra historia constitucional peruana han habido cerca de más de 15 golpes de Estado desde 1821, desde que somos independientes. Justamente en estos casos, ante golpe de Estado, que hace poco también hubo, una reducción del orden constitucional, hay casos en los cuales hay un apoyo de las Fuerzas Armadas, hay casos en los cuales no hay un apoyo. Tal cual. En un aspecto de derecho comparado se ha visto, por ejemplo, como usted lo mencionó, el caso, un aspecto constitucional que es Guatemala, que sucedió un golpe de Estado por parte del presidente Serrano Elías, y en ese caso la Corte Constitucionalidad de Guatemala había declarado inconstitucional la norma que había declarado el golpe de Estado, defendiendo el orden constitucional. Quizás se pueda decir que es una corte activista o tiene un cerco de activismo judicial, pero las funciones ahí de esa corte supuestamente son actuar, opinar en asuntos de su competencia y defender el orden constitucional, porque si hay una erupción del Estado constitucional de derecho, en el cual un decreto se puede necesidad de desactivar todos los organismos constitucionalmente autónomos, el Congreso y todo eso, ¿quién detiene eso? Ante quizás un eventual golpe de Estado que quizás pueda venir en el futuro, porque hace poco no hubo el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero que tal en un caso hipotético si hay un apoyo, quizás quisiera conocer su opinión si el Tribunal Constitucional podría defender ahí el orden constitucional ante esas amenazas. Y mi otra pregunta es, referido a lo que dijo mi compañero Rodolfo, en el caso de la vista de la causa. Justamente en el aspecto de derecho comparado se ha visto, por ejemplo, en España, en Italia, la cantidad de jueces constitucionales de un tribunal constitucional. En España hay 12, en Italia 15. Aquí somos 7. Y la justicia constitucional se basa en primera instancia en el juzgado, segunda instancia la sala y luego pasa mediante el RAC al tribunal. Quizás en un futuro, quizás lo vea usted, si la justicia constitucional debería recaer solo en el tribunal para que puedan establecerse quizás los cánones y los mecanismos establecidos para que pueda haber un tribunal de 15 jueces y se puedan armar quizás 5 salas para que se pueda, quizás pueda haber una mayor celeridad en casos, porque hace poco estaba haciendo una investigación de acuerdo a un amparo ambiental que había presentado la demanda en el 2011 y se había resuelto el caso recién en el tribunal en el 2021. Y ese caso es un caso importante porque hace poco, en el 2020, en enero, sucedió la defloración de Villa El Salvador. No sé si algunos recordarán, en el caso de un medio de transporte, se había derramado quizás un gas inflamable y había muchas muertes, muchos heridos. Hasta ahorita piden tutela, piden justicia. En esos casos, el tribunal había resuelto de que se cambie el mecanismo de silencio administrativo positivo a negativo en el reglamento de los INREMIN, porque supuestamente se había dado la autorización para que el camión pueda avanzar con cualquier tipo de perjuicio y pueda transitar el agente económico sin la tutela específica para los ciudadanos, porque es un gas inflamable. Y entonces ahí el tribunal, en un caso que tuvo ponerse el doctor Pedro Domínguez, decidió de que, ok, para que pueda funcionar ese agente económico y pueda transitar ese gas inflamable, tiene que ser mediante un silencio administrativo negativo. Significa que al momento de solicitar la autorización, pueda quizás ser denegada y pueda apelar para que pueda darse la vía específica, porque es un tema de interés público, un tema de medio ambiente. Ese es un caso para mí uno de los más interesantes que estamos en el actual pleno y merece mucha atención.
Muy bien. A ver, mire, respecto al caso de Guatemala, no sé exactamente cómo ha sido el íter de ese asunto, pero los dos jueces de Guatemala que conozco, ellos insisten en que ellos fueron los que devolvieron el orden constitucional porque en las elecciones había ganado ese señor. Y dieron una ley para desconocer su mandato. Y a pesar de que ellos no simpatizaban con las ideas de ese señor, pero como había ganado los comicios, ellos entendieron que su deber era restituir el orden haciendo lo que hicieron. Ahora, las competencias de los jueces en Guatemala son distintas de las que nos da nuestra Constitución, por un lado. Entonces, no podríamos hacer lo que ellos hacen. En segundo lugar, número de jueces. Yo también pienso que podría ser un poco más, pero, a ver, como todos tienen Google a la mano, díganme cuántos habitantes tiene Italia y cuántos habitantes tiene España, que creo que tienen el doble que nosotros, ¿no? Incluso Colombia. Entonces, porque la realidad es que en el mundo entero cada vez la gente prefiere ir al juez que arreglar directamente. Creo que porque nadie confía en la palabra ajena o porque la gente miente, no sé qué es. Entonces, por más jueces que se ponen, hasta en España, con toda la cantidad de jueces que tienen, sí, te dicen, un juez me dijo, un abogado de un estudio de allá me dijo, me han citado para audiencia pública en laboral dentro de 1 año y medio. O sea que, sí, ¿cuántos? ¿Cuántos habitantes? ¿Qué quieres? Dime. 58 millones. ¿En dónde? En Italia. En Italia. Y en España creo que son por ahí. Son 40 y tantos millones. Nosotros somos 30, creo, ¿no? 33. Nos estamos acercando. Entonces sí puede ser que se aumenten algo. No creo que 15, me parece demasiado. Porque es difícil, el llegar a la unidad de criterio. Mientras más gente sea, más difícil. Y creo que también se corre el riesgo de que haya más posturas ideológicas. Me parece, pero me puedo equivocar. Pero yo también creo que tendría que haber una sala más para poder llegar con más celeridad. Y creo yo también que debería declararse que la audiencia de vista es solo a solicitud del tribunal. Porque cuando no tenga elementos suficientes, ahí sí pido. Pero si no, pues. O sea, todos perdemos el tiempo, se recarga todo y en fin. Y después de la lentitud, creo que me has hablado de lo de, sí, o sea, que se demora mucho del 2011 al 2021, pero yo creo que esa salió improcedente, ¿no? Porque ya habían vencido reclamaban algo que al momento de presentarse la demanda ya habían vencido esas autorizaciones y que nunca se dio esa explotación minera, creo que se pedía, no sé si era ese caso. Bueno, en ese caso se ve, claro, fundada. Es otro. Habían solicitado una asociación de ambientalistas para que se cambie el reglamento de los CINERMIN, el mecanismo, y se hizo el estudio positivo o negativo, para que sea en salvaguarda de los intereses del orden público. ¿Esa es la del doctor Domínguez? No. Sí. Es una sentencia. Claro. Pero ves, eso es lo que decía al comienzo, que queremos poner un sistema, que el sistema informático nos ayude, que nos ponga alertas para ver esos casos que están ahí sumergidos en la mar de 6.000 casos, ¿no? Ok. Doctora Luz, quiero agradecerle a nombre del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín el tiempo, la predisposición. Hay que reconocer a la doctora cuando me comuniqué con ella para invitarla a participar de este evento, casi el día siguiente de su elección. No puso ningún tipo de reparo, la doctora aceptó muy amablemente venir y ciertamente eso da mucho de la muestra de su calidad personal, profesional, sobre todo de su condición de profesor universitario, que creo que nunca nadie lo abandona, aunque pasen los años y los cargos, de querer compartir en la academia, en la universidad y sobre todo con los jóvenes. Doctora Luz, le agradezco mucho por participar esta tarde, por brindarnos parte de su tiempo, entendemos de su agenda cargada, de la implicancia que involucra ser magistrada y sobre todo presidente del Tribunal Constitucional y estar acá con nosotros, con los alumnos, con los docentes que somos parte de esta casa de estudios. Le agradecemos por su tiempo, doctora, y de repente alguna reflexión final de despedida. Que me da mucha alegría haber estado con ustedes, que veo que tienen un alto nivel de conocimientos en el derecho, que profundizan en las cuestiones, que no pierdan nunca ese interés. Yo creo que quienes estudiamos derecho buscamos la justicia solo se encuentra cuando encontramos la verdad. Y la verdad más profunda es qué es el ser humano, quién es el ser humano. En la medida que tengamos claro quiénes somos, cuáles son los bienes básicos, fundamentales de la persona, lo demás funcionará bien. Si no tenemos claro quién es el ser humano, cuáles son los bienes propios, no será.
Y así como me han dicho ahora que mejoremos el lenguaje para que sean más comprensibles nuestras sentencias, como tiene aquí el doctor Tupayachi, pues lo que quieran decirnos es un muy buen canal que nos digan para mejorar cualquier cosa que les parezca conveniente. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, doctor.